1h30 já temos connosco em estúdio na Vodafone FM Vestuta Morla. Olá, bem-vindos. Sejam bem-vindos à Vodafone FM. Olá, muito obrigado. Hoje estão connosco Juan Manuel Latorre, Guilhermo Galván e Pucho. Disse bem? Sí, sí, sí. Não está mal, não está mal. O meu espanhol é horrível. Portanto, se eu disser algumas coisas boas, já não será assim muito mal. Eles apresentam já no próximo dia 9, portanto na sexta-feira, às 23 horas na Casa da Música, La Deriva, o último registro que vão apresentar ao vivo e que estão a fazer tour a nível é apenas europeia, que estão a fazer esta tour, esta gira. Sí, hemos hecho algo de Europa, hemos hecho Francia, Inglaterra, Escocia y Alemania. Y ahora Portugal, vecinos, tan cerquita y con muchas ganas de venir aquí por primera vez. Esta primeira vez é apenas enquanto banda, enquanto Vestuta Morla, ou já tinham passado individualmente por Portugal? Nunca tinham visitado? Como banda es la primera vez que venimos, nunca antes habíamos estado. Individualmente, yo particularmente he estado muchas veces y me gustan muchos lugares, muchos rincones de Portugal, pero como banda es la primera vez y es algo que teníamos muchas ganas de hacer, de verdad, ¿no? De venir para acá. Una cuenta pendiente. La Deriva é registro um pouco diferente daquilo que já tinham habituado a fazer em relação a mapas ou um dia no mundo, até porque também vocês sinto na vossa música que quiseram ir a lugares diferentes em relação à vossa própria música. Isso também teve culpa na composição do mesmo, na escrita e na composição musical? Sí, se nota en todo el proceso. Al final te das cuenta de lo que ha sucedido después, cuando ya has hecho el disco, ¿no? Cuando ya están terminadas las canciones y entonces ves que has visitado lugares diferentes a los que normalmente estabas acostumbrado a ir, ¿no? Y la composición musical, la composición de los textos también va cambiando. Es un proceso en el que te das cuenta cuando ya ha terminado, pero es interesante porque lo que nos sucedió es que es un disco que compusimos muy rápido, en un periodo de tiempo muy, muy corto. Y entonces tuvimos que cambiar la música para que fuera más directa, para que nos diera tiempo a hacerlo antes, y lo mismo acabó empujando a los textos también a que fueran más sencillos, con menos metáforas, quizá algo menos poéticos, también por los temas que tratan, ¿no? Nosotros solemos en La Deriva tratar de experiencias que entendemos que son más universales o más comunes, y entonces hacer textos complejos o complicados nos lo alejaba de la persona a la que nos dirigíamos, ¿no? Entonces todo eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo y ha terminado siendo un álbum muy acorde, muy en sintonía con lo que sentimos en este instante. O facto das letras serem mais simplistas, não tendo tantas metáforas como referias, fez com que também, a nível musical, pensassem em coisas mais minimalistas nesse sentido da composição, ou foi uma coisa independente uma da outra? En realidad fue independiente. De hecho, primero fue la música más sencilla y luego fueron los textos más no es tanto que sean sencillos, sino que no son indirectos, son directos. Lo que cuentan es lo que quieren contar de la manera que lo quieren contar. No están hablando de otra cosa a través de un objeto que no es de lo que se está hablando. Menos, ¿no? Abstractos. Menos abstractos, exacto. Menos abstracto. Pero primero vino esa música más sencilla, con arreglos más simples, hecha más rápido. Las canciones casi son la primera idea de cada una de ellas, prácticamente todas son. Normalmente nosotros teníamos una idea y después pasábamos meses en la sala de ensayo dándole vueltas, cambiando cosas, yendo de un lado a otro. Esta casi es la primera. Hemos primado, digamos, la intuición sobre la reflexión. A nível da própria gravação do disco, isso também influenciou o facto de ser tão direto? Isto, apesar de andarem a mexer nas coisas de um lado para o outro, aconteceu que as músicas estavam muito mais fechadas, de uma forma muito mais rápida, em relação aos outros discos? Este disco ciertamente sí que es el que más peso rítmico tiene, y sí que hemos sido más que rápido, ha sido quizá el disco donde más importancia le hemos dado a la base y más clara hemos tenido la forma de grabar. Mapas fue un disco que grabamos todos juntos tocando a la vez. Un día en el mundo lo grabamos por pistas, y sí que, por lo que ha dicho Juanma de la urgencia que teníamos tanto en lo que queríamos contar como en las canciones y en el tiempo de grabación que teníamos,
al final esa limitación nos generó una necesidad de grabarlo de una determinada manera y fue un poco la seña de identidad del disco, tanto en la producción, en la manera de arreglar los temas, como a la hora de grabar, ¿no? Es un disco con muchas menos capas de sonido, mucho menos label de información, y todo lo que hay suena como más grande porque hay menos, ¿no? Uhum. A nível da apresentação, em relação aqui aos temas que vão tocar, é quase a forma primária de como os conceberam, de como os criaram. É assim à guitarra que vão surgindo os primeiros acordes e a própria composição dos temas? Sí, de hecho vamos a hacer una canción que se llama Alto, que probablemente es la más acústica de toda la deriva y que está planteada de una manera, bueno, pues sí que en la grabación hay una base rítmica que mantiene todo el tema, pero sí que creo que es una de las canciones que mejor se sostienen solo con guitarras y voz y que menos se arreglaron desde ese punto de vista en el disco. Se introdujeron algunos elementos que le daban colores, hay vibráfono, hay un omnicore, hay algunas cosas que cambian con respecto a lo que vamos a hacer ahora, pero la base de la canción es la misma. Ok, vamos então ficar com esse primeiro tema aqui em formato acústico. Vetusta Morla, então connosco hoje na Vodafone FM, na apresentação de La Deriva e também na sua tour que passará pelo Porto, Casa da Música, sexta-feira às 11 horas. Vamos então a esse primeiro tema. Alto, he visto llegar a cientos de soldados, visten uniformes de alquiler, crean confusión, tienen un encargo. Muchos llevan por aquí demasiados años, vienen decididos a arrancar de cada expresión su significado. Ahora vete con cuidado, las ganas de volver te irán acompañando. La próxima vez ya dura demasiado, yo guardo la fe, tú encuentra el milagro. Estos campos, todas las palabras del lugar se han intoxicado. ¿Quién me echó de vuestro lado? La tierra que planté se ha convertido en barro, huele en el metal del aire envenenado. Yo guardo la fe, tú encuentra el milagro. Nuestro tejado, la lluvia artificial nos sigue intoxicando, huele en el metal del aire envenenado. Yo guardo la fe, tú encuentra el milagro. É
É o primeiro tema que nos trazem hoje Vetusta, Marlo, aqui na Vodafone FM, para o disco La Deriva, disco que vai ser também ele apresentado depois da manhã, sexta-feira, na Casa da Música, às 23 horas, 11 da noite. É apenas um dos temas de La Deriva. O nome do disco em si tem um pouco a ver com a situação que todos nós vivemos, até mesmo a situação ibérica em que vivemos. Sim, totalmente. Querem-nos contar um bocadinho também essa escolha de título en relación al disco? Bueno, este es el primer disco que hacemos en el que escogemos el título antes que el disco esté terminado, ¿no? No solamente el título, sino la idea de La Deriva como retratar una situación en la que nos encontramos muchas personas ahora mismo, ¿no? Esa sensación de encontrarse pues a merced de unas fuerzas que no controlas bien. Se ha producido un cambio de rumbo, llámale un naufragio, llámale cualquier cosa, crisis, se le suele llamar mucho también, sobre todo aquí en el sur de Europa, se le suele llamar mucho crisis. Algo ha sucedido que ha cambiado el rumbo de los acontecimientos y nos ha puesto a merced de unas fuerzas que no controlamos bien y que no sabemos a dónde nos llevan, ¿no? Eso de repente sentíamos que pasaba como a varios niveles, a nivel personal, a nivel familiar, emocional y también a nivel social. En España, en Portugal, por ejemplo, son dos países en los que claramente ha sucedido eso, ¿no? Entonces, nuestra idea era retratar lo que supone estar ahí, lo que supone por los sentimientos, sobre todo los sentimientos, porque aunque estemos hablando de temas muy sociales en el álbum, no dejamos de hablar desde nuestra perspectiva personal y hablamos de los sentimientos que nos produce, la rabia que nos puede producir, la nostalgia de lo perdido o la esperanza porque al lugar al que va a conducirnos esta deriva pues sea mejor del que venimos. Em relação ao próprio disco, na sua transposição para o palco, como é que tem sido a nível dessa adaptação? Até porque há sempre uma componente visual muito forte da própria banda. Como é que tem sido isso e como é que estão a preparar o concerto, nomeadamente de sexta-feira aqui na Casa da Música no Porto? Bueno, nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante en esta ocasión para hacer un espectáculo en el que lo visual y lo musical estén verdaderamente unidos, ¿no? Incluso ya nos hemos olvidado de que estamos presentando el álbum. Quizá en Porto cambiemos un poco porque es la primera vez que venimos, pero ya no hacemos tan necesariamente todas las canciones del álbum de La Deriva, sino que tratamos de contar una historia. Y para contar esa historia escogemos canciones de cualquiera de nuestros álbumes y lo acompañamos de manera visual. No son luces como muy espectaculares, no hay fireworks, no hay grandes... Pero sí son complejos, ¿eh? Sí que juegan a crear como un espacio escénico que dialoga con la música, con las canciones, ¿no? En Porto no podremos llevar todo nuestro arsenal, todo lo que llevamos habitualmente por cuestiones de logística, pero nuestro técnico de luces ha diseñado algo específico para la sala de Porto para recrear, aunque sea en un formato, en una escala un poquito más pequeña, pero recrear lo que es la sensación del show. A criação da setlist para este concerto do Porto, já estavas a revelar um bocadinho que vai ser mais do que apenas e só La Deriva, porque tem que tocar em outros pontos, nomeadamente no mapa e de um dia no outro, em El Mundo. Mas sentem que, olhando para trás e fazendo esta constituição da setlist com estes discos, que as histórias ainda são atuais na sua junção umas com as outras? Pues, ¿sabes qué ocurre? Que al ponerlas juntas había algunas que no se llevaban bien, no se entendían bien de unos discos y de otros. Entonces hay una labor, digamos, de unificación. Hemos cambiado arreglos y hemos cambiado instrumentación y forma de tocar algunas canciones de los discos anteriores para que todo tuviera como la misma envoltura, hablara todo en el mismo idioma y se entendiera todo como parte de una única historia, ¿no? Cada cual puede sacar su propia narrativa, su argumento, su sinopsis de esa historia, pero ya nos parecía que habría que hacer esa labor de concebir el show, el espectáculo, como una única cosa, no canciones de aquí, canciones de un disco, canciones de otro, y ahora vamos a tocar los hits para que la gente cante, ¿no? No, todo es un único discurso, como una película o una obra de teatro, más abstracto, claro, porque no cuenta una historia en el sentido más estricto de la palabra historia, pero sí, de alguna manera te está dando una sensación de principio a final, ¿no? Entonces hicimos esa labor de ponerlo todo junto y adaptarlo a esa idea de que fuera una única cosa. Sendo que La Deriva saiu o ano passado e foi tão rápido de fazer, isso quer dizer que o próximo também será? Yo creo que no. Me temo que no. Somos gente que trabaja despacito.
Muito bem, muito bem. Tempo para tudo, tempo para tudo. Sim. Muito bem. Vamos ficar com o segundo tema em formato acústico de Vetu. Eu estou com uma dificuldade de dizer o vosso Es nome. complicado. complicado en Vetusta español. Morla. Vetusta Morla. Assim é que está certo e está bem dito. Eles que tocam na próxima sexta-feira, então na Casa da Música, às 11 horas. Para quem nos ouve no Porto, em 94.3, é claro. Fiquem atentos e não se esqueçam de deslocar para ver este concerto na próxima sexta-feira. Vamos então ficar com o segundo tema. Qual vai ser? Vamos a hacer Golpe Maestro, que fue el primer single en España, que es la canción más social del álbum. Estamos a precisar, porque nesta altura, não sei se sabem, mas em Portugal Sim. estamos basicamente sem governo. Portanto, Sí, lo sabemos. portanto, Lo sabemos. acho que faz todo Bueno, o sentido. Muito Suerte obrigado. para todos. Suerte. Muito Obrigado, muito obrigado. Vamos ficar então com o segundo tema de Vetusta Morla. Robaron las antenas, la miel de las colmenas, no nos dejaron ni banderas que agitar. Cambiaron paz por deudas, ataron nudos, cuerdas, y la patrulla nos detuvo por mirar. Llevaron los finales a tierra de neutrales, no nos dejaron líneas ni para empezar. Fue un atraco perfecto, fue un golpe maestro, dejarnos sin ganas de vencer. Fue un atraco perfecto, fue un golpe maestro, quitarnos la sed. Robaron las linternas, la lumbre en las cavernas, nos dejaron mapas de la oscuridad. Vendieron humo y calma, lingotes de hojalata, palacios de ceniza y cartas sin marcar. Fue un atraco perfecto, fue un golpe maestro, dejarnos sin ganas de vencer. Fue un atraco perfecto, fue un golpe maestro, quitarnos la sed. Fundieron plomo y cobre, pusieron sales sobres, alerta y un testigo, nos han dejado vivos. Fue un atraco perfecto, excepto por esto nos queda garganta, puño y pies. No fue un golpe maestro, dejaron mil rastros, ya pueden correr, ya vuelve la sed. Golpe Maestro de Vetusta Morla. Finalmente consegui dizer isto bem sem me engasgar. Foi connosco Juan Manuel Latorre, Guilherme Galvão e também Pucho, que estiveram aqui a tocar não só o Golpe Maestro, mas também Alto, foi o outro tema em formato acústico. Podem vê-los então sexta-feira às 11 da noite na Casa da Música, o último disco lá deriva, mas não só, também aquilo que já fizeram ao longo da sua carreira. A banda vai lá estar então a partir das 11 da noite para esse mesmo concerto. Muito obrigado por terem passado por cá, mais uma vez, muito obrigado. Até uma próxima, espero vos ver mais vezes por Portugal, é sempre um gosto.